Amigo, diga gloria a Dios, porque estamos creciendo. Porque cuando estamos siendo probados es que estamos creciendo. Cuando me puedo quedar callada es porque estoy creciendo. Y así mismito, tal vez usted dice, ¿y por qué ella nos está contando esto? Porque tal vez el día de usted a lo mejor le pasó algo similar o a lo mejor no le ha pasado nada, pero en el camino, cuando le suceden esas cosas, es que está siendo probado. Y más si estamos hablando de estos temas, porque estos temas se prestan para eso, porque es como cuando hay un hormiguero y tú lo revuelcas y sale como todas esas hormiguitas, pues eso es lo que se está haciendo. Pero no se está haciendo para mal. Se está haciendo porque nuestro pastor ha sentido la inquietud para percibirlo, porque nosotros necesitamos entender que sí existe un mundo espiritual. En ocasiones vivimos por ahí como que pues llego a la iglesia, me siento bien, brutal, siento paz, siento tranquilidad, pero ¿y qué si te salió algo mal? ¿También está Dios? También seguimos buscando a Dios normal, pero en ocasiones las cosas como que se complican. Yo buscaba la definición de opresión y dice: cuando te sientes controlado o influenciado negativamente por fuerzas espirituales que pueden afectar tu bienestar emocional. Lo que les decía, emocionalmente, como que ahorita se lo dije a Luis, le dije algo a Luis y le dije, diantre, sentí la presión como que de este tema, mira, iba a llorar. Y se me acuerdo los videos, te lo cuento, quiero llorar. Y porque verdaderamente les confieso, para yo decir eso se necesita, y de verdad confieso que fue fuerte. Es como, se sintió como que una carga y emocionalmente tú sientes el peso. Tal vez porque estás abriéndole los ojos tal vez a otras personas que no conocían esto. Emocional, mental y sobre todo espiritual, que es lo más, ¿verdad? Por el área que más nos estamos yendo. Y voy a tocar un texto bíblico que tocó el pastor el miércoles pasado, que está Efesios 6:12. Ese entiendo que ya todos los conocemos, pero le damos por encimita. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto bíblico bien nos dice, como también nos explicó el pastor, nuestra lucha, mi lucha, no es con el dueño, no fue con la de recursos humanos, no fue con el que me grita, no fue con la otra que me grita, sino lo que está operando. Como el enemigo sabía el tema que se iba a tocar, obviamente tiene que mover su ficha. Vamos a ver si verdaderamente ella va a llegar a hablar, vamos a ver si ella no se va a rendir y le va a decir al pastor, ay pastor, yo no sé, pero no quiero, porque a veces nosotros le damos mucho color a Satanás, pero Dios nos prueba. Dios ve si verdaderamente, vamos a ver si de verdad lo va a hacer. Vamos a ver si de verdad lo que hablamos, lo que oramos, vamos a ver si de verdad se atreve, porque lo que tú oras, lo que tú pides, vas a ser probado. Siempre vas a ser probado, y eso también te puedo dar fe. Porque yo recuerdo que en ocasiones, antes no todavía, pero ahora tengo más cuidado. Yo cuando uno está, no puedo decir en ese primer amor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo amo a Dios con la misma pasión e intensidad del comienzo, el que me conoce sabe. Pero yo recuerdo que en un momento de adoración, yo cerraba mis ojitos y yo decía, Padre, así yo quiero ser todo el tiempo, y si llega el final de mi día, que sea de esta manera. Y uno, ¿verdad?, le dice esas cosas al Señor y uno es probado. Yo te quiero adorar en todo tiempo, en todo momento, aún pasando por adversidad, y nunca se me olvida, creo que tampoco lo había dicho, pero nunca se me olvida una vez que yo perdí a mi hermano, lo saben. Y yo recuerdo una vez que yo vine, enterré a mi hermano sábado y domingo vine pues como de costumbre al culto.
Y obviamente no dancé, me quedé en la silla. Y de repente viene Jean-Marie, ella bien obediente, le hizo caso a mi hermano Helio y me dice que tienes que danzar. Y yo miré así como que, ¿qué le pasa? Pero yo recuerdo que automáticamente, esa fue mi reacción, pero automáticamente yo me quitaba mis zapatos para danzar porque tenía tacos. Y mire, comenzamos a danzar. Yo no pasó nada por mi mente. Yo sí, como que peleaba, decía, pero mire, que danzar, pero es que yo no entiendo, pero nada. La cuestión es que pasó el tiempo y hicimos un culto en casa de mi abuela y Lito fue a predicar porque era esos días que se cumplían meses o se cumplía algo. Y obviamente pues mis papás son católicos y creen en hacer ese tipo de cositas. Pero en este caso pues fue de nuestra iglesia y Lito testifica lo que sucedió ese día. Cuando Lito testifica eso, yo me sorprendí y yo le dije, o sea, tú probaste lo que yo estaba diciendo. Y el Señor hace esas cosas. Así que tenga cuidado lo que usted le dice, lo que usted ora y lo que usted le pide, porque verdaderamente te puedo dar fe de que vas a ser probado. Así que como ya le decía, eso fue un paréntesis, no fue porque me fui por ahí, pero Dios sabrá. Estábamos hablando que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es con tu hermano que está al lado. Nuestra lucha no va a ser con tu esposo, no va a ser con tus hijos, sino es lo que opera en el mundo espiritual. Porque Satanás sabe de lo que tú estás falto. Satanás sabe lo que a ti te molesta. Y como él sabe, él va a decir, María está allí tranquilita, yo sé cómo yo la voy a molestar. Simplemente yo le voy a pasar por el lado, le voy a decir algo y yo sé que ella me va a decir para atrás y la voy a molestar. Porque Satanás sabe. Así que tenemos que estar apercibidos porque él sabe leer. Él no sabe leer tu mente, pero él sabe tirarte esos dardos que van a hacerte enojar y van a hacer que tú actúes de la manera incorrecta. Mientras yo me preparaba, by the way, el libro que se va a leer en Las Damas, abro paréntesis, ese libro es muy bueno y habla sobre esto. Yo estaba leyendo el primer capítulo y verdaderamente me ayudó mucho. Y de lo que voy a leer ahora lo tomé de ese libro. Y dice, según la ciencia, nosotros somos capaces de generar 6,000 pensamientos diarios, los cuales el 95 surgen de manera automática y de esos la mayoría son negativos. El 80% de esos son de miedo, de críticas destructivas, de dudas, de temor, de depresión, de rabia, de angustia, de venganza, de falta de perdón y de abandono. Eso me quiere decir que cuando el pastor estaba predicando, el pastor decía que nosotros tenemos un enemigo. Todos sabemos que nuestra lucha es constantemente. Desde que tú te levantas hay un primer pensamiento. Ese pensamiento que tú dejas que trabaje contigo en todo el día va a determinar tu día. Y si tú te levantaste, ay Dios, me tengo que levantar, ir a trabajar, ya tú te levantaste con esa actitud negativa y tu día pues va a ser así. Por eso es que se dice que uno debe de ser agradecido y desde que tú abres los ojos agradecer porque eso es lo que tú atraes. Pero entonces yo pensaba, si tenemos un enemigo, pues ¿cómo comienza todo? Pues todo comienza con un pensamiento. Por eso es que Satanás es muy astuto y sabe que solamente con tirarte un dardo puede formar un revolú. Tú vas a creer tal vez, si yo escuché que Lito dijo algo de mí, ahí se puede formar un revolú porque yo creí tal vez en eso. A lo mejor él no lo dijo de la manera en la cual me lo contaron, pero yo sin averiguar rápido la cojo con Lito. Porque Satanás sabe lo que me va a molestar. Entonces, yo decía, wow, la importancia de mantener una mente clara. Y también mientras me preparaba,
nuestra lucha es con Satanás porque él quiere anular tu propósito. Él no quiere anularle, ay, tú te ves fea. Pues, ok, me veo fea. Pero él lo que quiere es anular lo que Dios habló sobre tu vida. Lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. ¿Por qué? Porque si eso no se cumple, tú vas a dudar de la palabra de Dios. Y eso es lo que él busca. Si Dios prometió que ibas a lograr grandes cosas y tú no lo estás viendo, ¿de quién tú vas a dudar? No vas a dudar de mí porque yo no fui la que lo dije. Vas a comenzar a dudar de Dios, de la palabra de Dios. Y si nosotros nos vamos atrás y vamos al Génesis, eso era lo que estaba sucediendo cuando él tentó a Jesús en el desierto. Siempre hablamos de la identidad porque le dice, si tú eres el hijo, sí, pero que si él lograba seducir a Jesús y lograr que Jesús convirtiera en pan las piedras, el propósito de Jesús no se iba a cumplir. Eso es lo que él busca, que el propósito de cada uno de nosotros no se cumpla en nuestras vidas. Por eso es que tenemos esa lucha constantemente. Por eso es que él te tira la enfermedad para que tú digas, Dios mío, pero yo tan fiel, ¿y por qué estoy enferma? Ay, tanto que yo oro, ¿y por qué estoy soltera? Tanto tiempo que yo llevo en la iglesia y mira, mi matrimonio se rompió. Porque entonces empieza a jugar con tu mente para que tú digas, pues no vale la pena. ¿De qué vale yo servirle 17 años si no estoy viendo lo que él me prometió? Y es porque él sabe, él quiere anular el propósito de Dios en tu vida. Y es muy importante, iglesia, que nosotros sepamos con el enemigo que nosotros estamos batallando. No, él no te va a aparecer con cola, como un dragón. En el Edén apareció como serpiente, pero eso no te va a pasar a ti. Te va a pasar con la persona que menos tú piensas. Y va a ser puede ser, de tu misma casa, de tu familia. Un hermano de la iglesia que tal vez tú aprecias mucho, de repente te va a decir un comentario que no te agradó. Pero eso pasa a diario, eso no pasa constantemente porque es lo que te va a doler. Y yo hacía unos puntitos y lo primero que nos decía el pastor, no sé si ustedes se acuerdan, que él decía en el campo de batalla, cómo nos prepara, utilizó a Angelito y demás. Pero yo lo que te vengo a decir en esta noche es que primero tienes que reconocer tu enemigo. El enemigo sabe dónde te va a atacar. Él conoce lo que te falta. Si hay algo por lo que tú estás orando, por lo que tú estás luchando, él sabe. Y ten cuidado, porque hay caminos que para el hombre parecen de bien y al final son de perdición. Porque hay personas, esto lo hemos mencionado mucho y es lo más que se da. A veces oramos tanto y tanto y tanto por un trabajo o se ora por una pareja y cuando aparece, la pareja te saca de los caminos o simplemente el trabajo no te permite llegar a la casa. Y sí, mira, los trabajos son buenos, son de bendición. Todos trabajamos, todos tenemos que trabajar porque hay necesidades. Pero también nosotros tenemos que ver, tenemos que evaluar qué es lo que nos conviene y si eso viene de parte de Dios. Porque si tú tienes un gran propósito, el enemigo va a tratar de anularlo y impedirte que tú llegues a la casa. Conoce qué estrategias usar, lo que te afecta. Si a mí me afecta que no me miren, pues sabes que por ahí va a pasar. Te va a pasar una persona que a lo mejor de verdad no lo hizo a mal, pero si eso te afecta, eso es lo que él va a usar. Y tú vas a decir, mira, la realidad, pues, ¿para qué voy a ir? Si total, esa persona ni me valora, ni me mira. Y no es real, es que es esa semillita que él siembra para que en ti el odio, la amargura, lo que ya se hablaba en cuanto a la falta del perdón. Pero él sabe de lo que tú estás falto y créeme que tienes que estar apercibido porque te lo va a tratar de dar en bandeja de plata. Y si tú no tienes esa visión espiritual, como dice el pastor, te puedes ir por el chorro. Así que también es paciente, conoce los tiempos, se puede tardar todo el tiempo,
simplemente cuando Él vea que estás vulnerable, Él esperó que Jesús hiciera lo que iba a hacer. Y cuando se acercó a Él, cuando Jesús estaba débil, cuando Jesús tenía hambre, así mismito nos va a pasar con nosotros. En el momento de vulnerabilidad, tal vez en ese momento que te sentías cansado, que dejaste de orar, de interceder, dijiste, ay, yo voy a coger 2, 3 semanas y no voy a llegar a la casa porque es verano. Mira, no es por llegar a la casa, sino es que aquí es donde nos fortalecemos. Yo no me podría ver 3 semanas fuera de la iglesia. La realidad, yo falto un día y yo me siento como que, ay, Dios mío, me siento apartada literalmente. Y no es real, pero un ejemplo, lo que me pasa. Así que hay que tener cuidado porque Él es paciente. Él va a velar en el área donde tú estás débil, en el área donde tú estás cojeando, y te va a ofrecer o simplemente te va a seducir. Eso fue lo que hizo con Jesús cuando lo tentó, porque vio que Él tenía hambre, y fue lo primero cuando se le acercó a ofrecerle para que Él cambiara las piedras por pan, y Él lo podía hacer. Pero escrito estaba. Jesús sabía, porque Jesús se había preparado de antemano, y eso es lo que está haciendo nuestro pastor, apercibiéndolos a ustedes, porque verdaderamente como estamos viviendo, como están estos tiempos, nosotros tenemos que estar listos espiritualmente. Sabe lo que está haciendo y lo que va a causar en ti. Él quiere anularte. Era lo que te decía al principio. Él quiere que tu propósito no se cumpla. Por eso en ocasiones tú ves mucha gente, en ocasiones no, tú ves mucha gente apartada. Por simplemente todo comenzó por un pensamiento. Aquella dijo esto, como les dije ahorita, no me miró, esto no se cumplió, el Señor usó a esta persona, y tal vez y en esto tenemos que tener mucho cuidado, y más en estos tiempos. Si nosotros queremos, cuando nos den una palabra, fíltrala por la palabra, porque la palabra no hay nadie mejor que te hable que la misma palabra. Y si no la filtramos y algo no sucede, es más, hemos tenido experiencia de personas que le han dado una palabra y por esa palabra la persona no ha esperado el tiempo y mira, su vida de verdad se ha perjudicado simplemente por una palabra que recibió. Adiós, pero la palabra, recientemente yo hablaba con mi hijo y me decía, pero ¿cómo es eso que la palabra no se cumple? Y yo le digo, pero es que también puede haber emoción. Uno no sabe, pero puede haber emoción. Eso siempre dice que el tiempo, si se cumplió, pues mira, era de Dios. Si no se cumplió, pues uno sigue haciendo lo que le toca hacer, porque se puede colar muchas cosas en medio de todo. Y eso, ¿verdad? Si uno no está listo, eso puede suceder con nuestras vidas y nos pueden anular y pueden anular nuestro propósito, pero no, Él no quiere solamente el propósito, sino que tú dudes de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, de que tú dudes de la asignación que Dios determinó que tú ibas a hacer. Cuando lo logra, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque simplemente lo logró y ya para Él tú no eres una carnada. Ya para Él sí lo logró. Es como cuando tú quieres lograr algo y lo logras, ya lo dejaste ahí. Yo quería una casa, logré la casa, ya no tengo que buscar más casa. Así mismito sucede cuando Él logra destruirte, cuando Él logra anularte, cuando Él logra que tú dejes de creer en tu propósito, en tu llamado, en tu asignación, que es la lucha constantemente. Por eso es que en ocasiones esto pesa. Pesa porque es la lucha que tenemos con que vamos a cumplir nuestro propósito, pero wow, pero ¿por qué se nos hace tan fuerte? Si yo lo que quiero es hacer esto, sí, pero tienes que pasar por esto. ¿Por qué? Porque te tengo que preparar, te tengo que capacitar para lo que yo te estoy llamando. Porque mira, a veces duele y tú dices, ¡Diantre, Dios mío! ¿Pero por qué duele tanto? Y es porque tienes que pasar por eso para donde Él te va a llevar. Así que cuando estés en medio de un proceso, simplemente acuérdate que tienes un enemigo que lo que quiere es dañar el plan y el propósito de Dios en tu vida. Y no dejes que te venza.
Satanás no crea. Él simplemente repite lo mismo una y otra vez. Por eso tú ves que usa las mismas estrategias. Por eso es que ve los divorcios, las infidelidades, ve que las personas se quedan sin trabajo, ve las enfermedades, porque él no crea, él siempre va a usar las mismas estrategias. Y como nosotros sabemos eso, porque lo estamos aprendiendo, cuando venga algo repetitivo a nuestras vidas, tú simplemente vas a decir, esto es una artimaña más del enemigo, porque lo que quiere es sacarme del propósito y de la asignación que Dios me dio. Las mentiras, Él es el padre de las mentiras. Y yo busqué, obviamente la sabemos, pero le quería traer la definición de las mentiras. Son una afirmación o declaración falsa que se hace con la intención de engañar. Y si Él es el padre de las mentiras, Él es un engañador. Por eso no podemos creer lo que Él habla sobre nuestras vidas. El segundo plan, hay un plan en acción, perdónenme. Según nosotros estamos luchando contra este enemigo, también nosotros tenemos que tener un plan de acción. Y ese plan de acción es como nosotros, yo les voy a traer esto, pero yo también le tengo que dar cómo tú puedes contrarrestar cada una de esas artimañas, cada una de esos dardos que Él te tira. Y yo quiero que Giovanni busque en Efesios 2, 4, 5. Y el primer plan de acción es conocer quiénes somos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. El otro. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ya la salvación tú la tienes. Ahora te toca luchar para mantenerla. Por amor, Él te amó. Ya tú eres salvo, ya Él te amó. No va a haber nada que robe eso que Él hizo por ti. Por eso cuando el enemigo te tire un dardo, algún pensamiento, dile quién tú eres. El primer plan de acción es saber, conocer quién tú eres, porque si tú conoces quién tú eres, tú puedes contrarrestar. Eso fue lo que hizo Jesús cuando fue tentado. Él conocía la palabra. Si tú conoces la palabra, tú vas a poder contrarrestar todo aquello que están tirando en tu contra. Y tú vas a decir, no, pero es que escrito está, es que yo soy su hijo, es que por amor Él me salvó, ya yo soy salvo. Porque eso, la idea de Él es que tú dudes. El segundo plan, el primero era conocer quién eres, el segundo, ojos espirituales. En 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar sus maquinaciones, pero tenemos que pedir discernimiento, que Él abra nuestros ojos espirituales. En el libro que les decía que estaba leyendo, lo comparaba como cuando uno tiene unos biniculares, que uno los ajusta y se empañan y tú los limpias y los vuelves a ajustar. Así mismo pasa en el mundo espiritual. Constantemente nosotros tenemos que estar pidiendo por ese discernimiento, porque tal vez en el camino, si dejas de orar, si dejas de leer, ese discernimiento se puede ir empañando, se puede ir opacando. Constantemente tú tienes que estar limpiando, como tus espejuelos cuando se empañan, los limpiaste para que pueda ver mejor. Eso lo tenemos que hacer constantemente. Yo recuerdo que el pastor decía, vamos a orar para que Dios abra nuestros ojos espirituales. Y eso tenemos que orarlo diariamente. ¿Por qué? Porque diariamente tenemos lucha, tenemos batalla y necesitamos ese discernimiento para saber cuáles tenemos que pelear y cuáles simplemente las tenemos que dejar ahí. Porque hay peleas que nosotros no nos toca pelear, eso es el Señor. Nosotros simplemente las dejamos y caminamos en lo que ya Él ha hablado. Pero hay otras que nosotros tenemos que, ¿verdad?, tomar acción. No podemos estar ciegos. Debemos conocer, no debes sorprender. No, leí mal. No podemos estar ciegos. Debemos de conocer. Conoces, no debes de sorprenderte. No sé lo que escribí ahí, escribí un reguero. Pero sí.
nosotros debemos de conocer lo que ya Él tiene planeado para nosotros. Como les decía, si Él usa las mismas estrategias, eso no te debe de sorprender, porque ya tú sabes. Si Él ya me atacó por ahí, si tú te pones a ver en tu vida y tú lo evalúas, porque yo lo estaba haciendo, literalmente hace lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y uno vuelve y se confunde. Tú dices, adiós, pero... Y cuando miras atrás, pero ya yo pasé por esto, ¿por qué me encuentro así, en este estado? Si ya yo pasé una vez por eso, puedo pasar 2, 3, 4. Y si estoy de pie hoy, voy a seguir estando de pie porque me va a dar la mano y me va a volver a sacar de ahí. Pero Él lo que quiere es que nos volvamos a confundir y que volvamos a decir, no, pero es que si Él dijo esto, ¿por qué me permite? Porque empezamos a decir eso. Eso sale de nuestra boca, porque el enemigo lo que quiere es confundirnos, para que dudemos de Dios. No quiero que eso se le olvide. No quiero que se le olvide que el plan del enemigo es destruir tu propósito y que tú dudes de Dios, de que tú dudes de tu Padre, de que tú dudes del que te llamó. Porque si Él te llamó, Él te va a dar las fuerzas. Porque la palabra dice que Él no nos va a dar carga que no podamos soportar. Y si Él te llamó y si estás pasando por alguna carga, no va a ser más pesada de la que tú puedas soportar. Por eso sigue caminando, mantente firme, que el propósito lo vas a cumplir. Desarrollar el discernimiento. Filipenses 1, 9 al 10. Y todo esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor por esto, que sea genuino. El cuando llegamos, el no ponchar para que nos vean los pastores. El que pues, déjame ver qué pasó hoy. Que tú anheles llegar a la casa. Yo en tiempos atrás, otros días atrás que me ha tocado, yo decía que no nos pese llegar. Que sí, porque a veces es miércoles y uno dice, ay Dios, la mitad de la semana. Mira, los miércoles son canzones, es verdad. Porque es real, la mitad de la semana. Pero yo a veces creo que eso es hasta mental. Porque entonces llega viernes y todo el mundo está motivado. Y tú, pero ven acá, si es el viernes es el día que más cansado debe de estar. Porque has trabajado toda la semana, pero no, el miércoles. Y llegamos a la iglesia cansados. Pero mira, si llegaste, yo siempre le he dicho, si llegaste, gózate el culto. No te sientes ahí en la silla, aunque gloria a Dios que te sentaste ahí en la silla, pero esfuérzate, dale tu mejor adoración, tu mejor alabanza. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de refrigerio, este es el tiempo de que tú estás aprendiendo, tú estás diciendo, Señor, dejé todo lo que está en mi casa, dejé la comodidad, dejé de ver Netflix por estar aquí para adorarte, porque necesito recibir ese refrigerio, esa palabra, el juntos con mis hermanos adorar, bendecir tu nombre, exaltar tu nombre y escuchar la palabra que me consuela, que me fortalece, que me instruye, porque la palabra es vida y la palabra tú te vas a sentir desanimado, pero va a renovar tu fuerza si llegas a la casa con la actitud correcta. Como les decía, que esto sea genuino, que amemos a Dios de corazón, no por los panes y los peces, que lo he escuchado mucho, sino porque tú lo amas por lo que ya Él hizo, porque tú lo amas porque Él te libertó, porque cuando tú estabas solo, sin rumbo, sin esperanza, Él te llamó, hijo mío, ven acá, te abrazó, te limpió. Solamente por eso tú debes de estar agradecido y amarlo de todo corazón. Y cuando tú amas a alguien, tú decides conocer a esa persona y tú quieres conocer. Tú empiezas a conocer la palabra, tú quieres entenderlo, porque tú amas a esa persona. Que seamos genuinos en el amor de Cristo, porque eso es lo que nos va a mantener fortalecidos. El escudo de la fe. Efesios 6:16. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nosotros siempre debemos de tener el escudo de la fe puesto. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra. Sabemos que la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Si hoy estás pasando por la situación que sea, comienza a llamarlo distinto.
a ver lo que tú quieres ver en tu vida y a creer, porque simplemente tenemos que creer y eso es lo que Él quiere, que dejemos de creer en lo que Él ha prometido y no debemos de hacerlo. Debemos de mantenernos orando, ayunando y leyendo la palabra. Yo creo que esto es constantemente, se repite en esta casa. Todos los domingos nosotros tenemos intercesión por las mañanas. Al igual la casa se mantiene orando lunes, miércoles y viernes. Es una iglesia que siempre en esto se ha mantenido. Todo el que viene nos da palabras sobre esto. Y obviamente en cuanto a lunes, miércoles y viernes llevamos muchos años, llevamos 9, 10, no sé, muchos años orando que nunca lo hemos interrumpido porque hemos creído, nosotros creemos en la oración, creemos en el resultado. A veces ustedes, mira, yo pensaba hoy, se lo iba a decir a Julie, es que estoy pensando en Julie, a Cristal, nosotros oramos siempre por las embarazadas y en mi trabajo hay una muchacha que está embarazada y yo estoy segura que ella ni sabe que nosotros oramos por ella. Pero mira, desde el día que nos enteramos que estaba embarazada, nosotros no hemos parado de orar por ese embarazo. Y no, ella no lo sabe, pero eso es lo que hacemos aquí, lunes, miércoles y viernes. Mientras tal vez hay personas durmiendo, nosotros estamos aquí orando e intercediendo porque creemos en la oración. Y para nosotros mantenernos en esto, como yo les decía ahorita, cuando yo les dije lo de mi hermano, fue cuando comenzamos a orar. Pero yo creo que si yo no hubiera estado en ese tiempo orando, tal vez no sé cómo lo hubiera soportado, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo logré pasar. Sí, fue un proceso, obviamente. Yo recuerdo que a mí me mandaban a orar y yo disimulaba. Hay que orar por este enfermo y yo me quedaba. Pero en el proceso, como Dios es tan y tan maravilloso, tenía una hermana de la iglesia que en ese momento ella tenía literal un hermanastro y ella me dice, pues para que me acompañes al hospital a orar. Y cuando yo voy para el hospital a orar, la persona por la que iba a orar, que era su hermanastro, literalmente estaba pasando por lo mismo, pero él tenía cáncer y mi hermano fue que se enfermó del hígado. Y cuando me dice, no, y te toca orar por él. Yo, my God, me toca orar por él. Pero esas son las cosas que Dios hace. Y por eso ahorita les podía testificar sin compungirme y en paz, porque literalmente Dios usó eso. Si yo les sigo contando sobre todo lo que pasó con esa persona, se asombrarían. Pero eso fue lo que Dios utilizó para sanarme de la pérdida de mi hermano. Pasaron un montón de cosas, literalmente un montón de cosas, le dieron de alta, después nosotros íbamos a visitarlo, literal era como mi hermano. Yo veía a esa persona y yo oraba por esa persona, e incluso ese día que oré, yo recuerdo que algo se conectó, yo digo algo, pero sabemos que es espíritu con espíritu. Y yo dije, voy a orar una vez más como oré por mi hermano. Y esa noche Dios escuchó mi clamor. Obviamente en el camino la persona murió. Pero también recuerdo que cuando fui a la funeraria le reclamé. Dije, te lo llevaste como te llevaste a mi hermano. Pero ahí algo se rompió. Se rompió y después de ahí yo podía orar y sané. Verdaderamente sané. Y son cosas que Dios hace que uno ni las entiende, pero Dios las hace. Y estamos aquí, lo podemos hablar en paz porque Dios lo hizo, Dios me sanó, ¿verdad? Usando ese evento que a lo mejor era doloroso, pero era que Él tenía un propósito. Y es bueno orar, mantenerse orando, mantenerse leyendo la palabra, porque tú puedes estar turbado, pero hay una palabra que te va a hablar, que tú vas a declarar. Esas noches de insomnio, yo estoy segura que cuando tú declares la palabra, tú vas a poder descansar. Pero simplemente si tú no la lees, no hay manera. Vas a decir un refrán que dice la gente por ahí que no está ni en la palabra. Y tú te vas a dejar llevar y vas a repetir lo que dice todo el mundo por ahí. Pero hermano, póngase a leer la palabra. Saque esos 5 minutitos diarios, un libro, los libros tienen textos bíblicos, busca el texto bíblico. ¿Por qué? Porque si la palabra dice que es tan importante el mantenerse orando, ayunando y leyendo la palabra, es porque esto tiene beneficio. No es porque pues
el Señor simplemente quería una carga más para nosotros. No, es que Él sabía, ese es nuestro manual de instrucciones. Y a veces, por eso es que, ¿verdad? Nos quedamos ahí en lo mismo, porque no buscamos, no leemos. Y la palabra es clara cuando dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. A veces no tenemos ese conocimiento porque no lo buscamos. Antes de terminar, le terminaba con la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Pero mientras me preparaba venía una historia en la palabra que le quiero traer, y está en Marcos 9, 14 al 24. La voy a leer rapidito, no se asuste. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y le dije a tus discípulos, y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él, le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar en vosotros? ¿Hasta cuándo os he soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cada vez que yo leo esto choca, ¿verdad? A mi mente, porque a veces nosotros creemos, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo, la fe, siempre tenemos que tener el escudo de la fe. Pero si esta prueba, nosotros decimos: wow, el muchacho tenía esta prueba. Pero yo creo que esta prueba era más para el padre. ¿Por qué para el padre? Porque ¿qué es lo más que a ti te duele que pase? Algo, que le pase algo a tu hijo, ¿verdad? Siempre han dicho: cuando muere una madre, pues tiene nombre; cuando muere un padre, pero cuando muere un esposo, pero cuando muere un hijo, algo le sucede a un hijo, esto no tiene nombre. Y aquí había una enfermedad en su hijo, y tú sabes lo que es un papá ver que su hijo se revuelque, se tire contra el piso y uno sin poder hacer nada. Obviamente la prueba era para papá. Y es lo que les estoy diciendo, que Él sabe por qué área Él nos va a tocar. Él sabe lo que nos duele. Por eso es que tenemos que estar apercibidos y tenemos que pedir ese discernimiento, porque Él sabe por dónde atacarnos. Pero si vemos que esto fue al Padre, el Padre clamó, que es lo que estamos aprendiendo, que cuando haya una opresión, tú te mantengas en ese lugar que Él ha dicho que tú vas a lograr ese propósito, esa palabra que Él ha hablado sobre ti. Por eso es que Él quiere anular tu propósito, porque simplemente si anula tu propósito, tú dices: el Señor literalmente no va a cumplir lo que dijo, porque si mira, me apagaron, ¿por qué yo tengo que seguir orando? ¿Por qué tengo que seguir buscándole? Pero aquí hubo un padre que le creyó, y no solamente que le creyó, reconoció que su fe no era suficiente para que su hijo fuera sanado, pero fue a la fuente correcta. Después que tú pasas por tanto propósito, por los procesos, tú vas a crear un cuero duro. Tú vas a saber que si Él te libró del primer divorcio, esperemos que no haya segundo, pero si llegase a pasar un segundo, Él también te va a librar, que esperemos que no.
Si tuviste alguna pérdida y vas a pasar por una segunda, Él te va a dar las fuerzas porque ya Él lo hizo en la primera. Y creamos un cuero duro y entendemos, después que pasas por todo ese proceso, por esa opresión, vas a lograr tener ese lugar de seguridad, ese lugar de intimidad, que es correr a los pies del Maestro. Y aunque tu fe se tambalee, porque sí, es válido, nosotros no todos andamos con una fe en 100% en high. Y es bien lo que hemos aprendido. La fe es probada cuando algo sucede. Yo puedo decir ahora mismo que tengo mucha fe, pero y cuando viene el cantazo, ahí es donde uno dice si de verdad tiene fe. Pero ahora todos podemos decir que tenemos fe. Es cuando está siendo probada, que tú te mantienes ahí como ese padre. Ese padre verdaderamente dijo lo que se supone que digamos. Bueno, yo tengo fe, yo creo que tú lo puedes hacer, pero ayuda a mi incredulidad. Porque en medio de que creemos siempre hay algo que te hace dudar. Pero yo lo estaré haciendo bien, yo tendré la suficiente fe. Y eso es lo que nos tenemos que preguntar en esta noche. Si cuando estamos siendo oprimidos, nosotros creemos en el Dios que habló, de lo que tú vas a lograr en tu vida, del propósito el cual tú vas a cumplir para lo que Él te llamó. Porque si Satanás logra callarte, calla una generación. Y hay mucha gente que necesita escuchar tu testimonio. Hay mucha gente que necesita escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si te calla, muchas personas se van a quedar allá sin fe y sin esperanza. Donde yo no llegue, va a llegar uno de ustedes. Y a donde ustedes no lleguen, yo voy a llegar. Si nos atrevemos. Por eso es que Él quiere anular tu propósito. La iglesia necesita en este tiempo conocer a su verdadero enemigo. Y comenzar a cancelar. Y no solo cancelar, porque hablamos, no, uno cancela. Aprender los dardos. Sabemos que todo comienza con un pensamiento. Ese pensamiento que tú dejas entrar, ese pensamiento que cuando te levantaste, como yo les decía, tal vez, yo sé que es espiritual, pero yo me acosté pensando y solamente la palabra era opresión, 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 opresión. Y tuve un día de opresión. Pero gracias a Cristo llegamos aquí a cumplir con el propósito. Pero como les decía ahorita, si yo decidía dejarme llevar por esa opresión, no iba a cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que Él quiere. Así que, iglesia, nos ponemos de pie. Yo quiero hacer una oración. Para que Dios nos dé las fuerzas en medio de todo el proceso por el cual se pueda estar pasando o se va a pasar o ya se pasó. Que Dios nos dé ese discernimiento y quiero terminar como el pastor decía, que abra nuestros ojos espirituales. La iglesia necesita tener discernimiento en este tiempo. Digo mucho y le digo a los jóvenes, no estamos para estar jugando a ser cristianos. Hay mucha falsedad. Japsiel me envió un video de una iglesia que estaban orando y le estaba profetizando a uno y le decía, si me das tu casa, los papeles de tu casa, Dios te va a prosperar. Y él me lo envía y yo lo único que le dije fue, tenemos que orar por discernimiento. Porque, ¿verdad? Uno no sabe, yo no sé si eso es que cogen un canto de más, pero wow, no me gusta hablar de esos temas, pero hay que tener discernimiento, iglesia. No solamente por los ataques del enemigo, sino lo que se está viviendo hoy día. Una iglesia sin discernimiento, literalmente es una iglesia que Satanás quiere anular. Y eso no es lo que yo quiero para mi vida ni para mi iglesia. Yo quiero que esto continúe y nosotros siendo sabios, nosotros teniendo ese discernimiento, vamos a poder lograr ser una gran iglesia y no porque hablen de nuevo pacto, sino porque vidas nos necesitan. Hay jóvenes que nos necesitan, hay adultos, hay ancianos, hay matrimonios que los necesitan. Así que vamos a orar y le voy a pedir a Helio
que me ayude a orar por la iglesia, por cada uno de nosotros, para que Dios abra nuestros ojos y nos dé el discernimiento que necesitamos en este tiempo. Y que estemos estemos atentos a las maquinaciones del enemigo. Y tengamos ese discernimiento para nosotros poder saber cuando Él nos está enviando un dardo que no es el correcto. Amado Dios, Dios eterno, Dios de gloria, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque comenzaste inquietando a nuestros pastores para que comenzaran a abrir nuestros ojos. Ahora te pedimos, Dios eterno, que ese Espíritu Santo que tú has dejado, que está dentro de nosotros, comience a trabajar con la iglesia. Y no te lo estoy pidiendo solamente para Nuevo Pacto, te lo estoy pidiendo para la iglesia en Puerto Rico, te lo estoy pidiendo para la iglesia en el mundo, Señor. Necesitamos el discernimiento, Padre amado, para poder tomar decisiones sabias, para poder saber, para poder distinguir cuando el enemigo nos está atacando, para poder distinguir cuando envía un dardo que solamente lo que quiere es distraernos, cuando está enviando dardos directamente hacia nosotros. Nosotros necesitamos el discernimiento, Padre amado. Necesitamos que la visión espiritual sea abierta. En el nombre de Jesús, abre los ojos espirituales de mis hermanos, abre los ojos espirituales de la iglesia, Señor. Abre la visión esa espiritual, que podamos distinguir cuando es el enemigo el que está viniendo. Por lindo se vea, o atractiva se vea la situación, sepamos que es el enemigo el que viene a atacarnos, el que viene a tratar de traer maquinaciones, Señor. Ayuda a la iglesia necesita el discernimiento que viene de lo alto, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, visión, los sentidos completos espirituales, la visión, el olfato, el gusto, el tacto, Señor, la audición espiritual. Ayuda a la iglesia, pon en cada hermano, Señor, esos sentidos espirituales activados para el cuidado de la iglesia. Y no solamente para cuidarnos a nosotros, para cuidar al hermano que tengo al lado, para cuidar al vecino, a mi amigo, para cuidar a mi familia, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo obre en eso. Porque el enemigo no solamente quiere atacarme a mí, quiere atacar a todo aquel que quiera hacer tu voluntad, Señor. Y tenemos que como iglesia cuidarnos los unos a los otros, Dios eterno. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Lo sellamos con un fuerte aplauso.